¿Has escuchado de la primera red social monetizada de transportes? Seguro que no. Pues te presentamos a Wind Technologies, la primera red social monetizada de transportes, que estamos compartiendo nuestras ganancias con los pasajeros y los conductores. Primero hablemos de esta crisis, la crisis mundial. ¿Tú sabes por qué hay desempleo en el mundo? Porque la era industrial ha evolucionado. Fíjate, cuando nace la era industrial, la que le llaman la era industrial 1.0, que se movía con la energía del vapor de agua, del carbón. ¿Te acuerdas los trenes de antiguamente? ¿Sí? Ahí nace la era industrial 1.0. Y con la era industrial 1.0 nace la educación, porque necesitaban profesionales, necesitaban que las personas aprendan a leer, a escribir y puedan trabajar en esas fábricas. Y fíjate, el mundo ha ido evolucionando. Cuando sale la energía eléctrica, estas fábricas evolucionan a la era industrial 2.0, gracias a la energía eléctrica. La educación sigue estática. Luego, con el nacimiento del Internet, nace la era industrial 3.0 y la educación sigue siendo la misma. Hoy en día ya estamos viviendo la era industrial 4.0, que tiene que ver con la robotización, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y la educación sigue siendo la misma. Entonces, es bueno que sepas, la era industrial ha evolucionado y sigue evolucionando hasta hoy en día, y la educación sigue siendo la misma de todo el tiempo. Quiere decir que hoy en día seguimos mandando a estudiar a nuestros hijos para un mundo que ya quedó obsoleto, para un mundo que ya no existe. Y fíjate, la crisis laboral sigue en aumento y esta vez le está tocando a los conductores. Cuando nace el correo electrónico, ¿qué pasó con los carteros? ¿Qué sucedió? ¿Te imaginas tú hablando frente a todos los carteros y decirles, oigan, tengan cuidado, su profesión va a desaparecer? Seguro que ellos se reirían de ti. Pues lo que hoy en día vemos, que cuando nace el correo electrónico, los carteros hoy en día ya no están. Y lo mismo está comenzando a suceder con los taxistas. ¿Qué está sucediendo? Ya están circulando los primeros taxi robots. Les hablé de la era industrial 4.0. Son taxi robots, señores, que les llaman autos sin conductor, autos autónomos, pero realmente son los taxis robot. Y eso que está empezando a suceder en el mundo, están, así como los carteros comenzaron a desaparecer y hoy en día ya no están, los conductores también están comenzando a desaparecer y dentro de unos años ya no estarán más en nuestro sistema de transporte. Queremos nosotros darle un mensaje a los conductores. Únete a Wind, que es la primera red social monetizada de transportes. ¿Y por qué, si yo soy un conductor, por qué debo conducir en Wind? Es muy sencillo, porque Wind Technology comparte sus ganancias de lo que se produzca en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y los demás países que ya estamos en proceso de formalizarnos. Wind Technology crea una empresa en cada país porque entiende la idiosincrasia de cada país para poder salir y apoyar a los taxistas. Así que, amigos taxistas, ya no compitan, no tiren piedras, no hagan huelgas, compitamos juntos tecnológicamente contra la competencia que ustedes tengan. Muy bien, ahora hay algo muy importante si tú eres conductor. ¿Por qué debo conducir con Wind? Muy bien, primero porque nosotros te vamos a otorgar una serie de cosas. Una de ellas es una página web personal. ¿Cuánto te costaría tener una página web personal? Pues nosotros te entregamos una página web personal. ¿Qué más? Te entregamos un sistema de administración, ¿sí? Un sistema de administración y finanzas automatizada. ¿Por qué te damos eso? Porque obviamente vamos a compartir ganancias contigo y tú necesitas, ¿sí?, que alguien administre tus ingresos. El tercer punto son los beneficios económicos. Fíjate, tú abres tu cuenta de banco y ahí vamos a estar depositándote tus beneficios económicos semanalmente
y muy pronto será diariamente. Todos los días, en las mañanas, tú recibirás los beneficios que te otorgaremos. ¿Qué más otorgamos? Y a veces la gente piensa que es imposible, pero cuando tú tienes un sistema no hay nada imposible. Tenemos para ti, amigo conductor, el famoso seguro médico del taxista, en la cual te vas a poder atender tú y tu familia, gracias a que nosotros operamos en varios países. ¿Qué más te podemos dar? Te podemos dar un fondo de pensiones, una jubilación anticipada. Sí, ¿qué significa eso? Cuando el fondo que te otorgamos a ti llegue a un punto que tengas $1,000 mensuales, si tú deseas, amigo conductor, dejas de manejar, firmas un convenio con nosotros, un documento, y de ahí en adelante seguirás cobrando esos $1,000 más lo que vaya creciendo tu fondo económico. ¿Sí? Te damos el seguro médico, te damos la jubilación anticipada. Es bueno que sepas que para gozar de estos beneficios lo vas a poder obtener después de los primeros 1,000 servicios de taxi que realices con nosotros. A eso tienes que tener un mínimo de 15 servicios de taxi. Y finalmente vamos a agregarte un 2% adicional. ¿Cuánto estamos cobrando nosotros? 15%. ¿Sí? ¿Quieres la jubilación? ¿Quieres el seguro médico del taxista? Le podemos agregar un 2% adicional. Con eso ya tú tienes esos dos grandes beneficios, que es el gran problema para el conductor. ¿Qué más? Fíjate, por apertura, por inicio y por tiempo limitado, aprovecha este momento, amigo. Los primeros 1,000 conductores que hagan los primeros 1,000 servicios de taxis, vamos a compartir acciones contigo. La verdad que te vas a quedar sorprendido. Estamos compartiendo acciones contigo para que más adelante puedas generar más ingresos de tus acciones que por conducir el vehículo. Muy bien, y terminamos otra promoción que es por tiempo limitado. Si tú invitas a otro taxista, ¿no? Pues te pagamos $3 por cada taxista que tú invites y esté correctamente registrado. Ahí tienes, para Perú el tipo de cambio significaría 10 soles. Cada quien en su país hagan la multiplicación, y eso es solamente por tiempo limitado.